Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a estudiar las razones trigonométricas. ¿Están listos? Vamos. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Primero hay que recordar qué es un ángulo agudo, qué son los ángulos agudos. Pues son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, ¿dónde obtenemos las razones trigonométricas de estos ángulos? Pues, como observamos en esta figura, se obtienen solo de triángulos rectángulos, es decir, ángulos con un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Como en este caso tenemos el triángulo ABC, que es recto en C, en este vértice C. A ver, tienes que recordar también qué es una razón. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. En este caso vamos a comparar dos cantidades derivadas de una fracción. Un numerador con un denominador. Entonces, las razones de los lados de un triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, también debes recordar que los lados en un triángulo rectángulo tienen nombres especiales. El lado mayor, como podemos observar el lado AB, que está pintado de morado, se le va a llamar hipotenusa. Siempre el lado mayor, el que se le opone al ángulo recto, se llama hipotenusa. El lado BC es el lado que se le opone al vértice A, en este caso, es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está al frente de este vértice A. El lado que está pintado de rosado, que se le opone al vértice B, se va a llamar cateto adyacente. Ahora, tienes que saber también que estos dos lados pueden variar. Estamos aquí tomando como referencia este vértice A. Entonces, con respecto a este lado, como está al frente, es el opuesto. Y este lado, como está al costadito, al ladito, es el cateto adyacente. ¿Estamos? Correcto. Entonces, ya sabemos que es una razón, recordamos que es un ángulo agudo. Entonces, en un triángulo rectángulo, ¿qué obtenemos? Razones trigonométricas. Así es, muy bien. Las razones trigonométricas solamente son 6, como podemos leer aquí. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Además, siempre deben ir acompañadas de un ángulo agudo. Y si no las ponemos con un ángulo agudo, quiere decir que solamente van a ser operadores. Entonces no se van a poder llamar razones trigonométricas, solo serían operadores, ¿ya? Siempre van con su angulito. Vamos a definir primero las tres razones trigonométricas. El seno de este vértice A. Escogemos este vértice. ¿Puede escoger el vértice B o su ángulo? Por supuesto. ¿Puede escoger este vértice C? No, porque ese sería un ángulo de 90 grados. Solamente puede escoger ángulos agudos. Recuerden que estamos viendo razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Estamos? Listo. Entonces, el seno de A, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? Es el cateto opuesto entre su hipotenusa. ¿Qué es el coseno de A? Es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y cómo hay una tangente? Pues el cateto opuesto lo divido con el cateto adyacente. Esas son las tres primeras. Recuerden que nos faltan tres más y los vamos a ver más adelante. Hay una memotecnia, ¿no? Una forma fácil para poder recordar esas razones trigonométricas. Hay un montón, en verdad. Yo te voy a enseñar ahorita una que es súper conocida, súper famosa. Se llama SOHCAHTOA. Es una palabra que en verdad no tiene sentido, pero es una memotecnia bastante útil. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Bueno, escogemos las tres primeras siglas, SOH, y la S va a representar el seno. ¿Qué era el seno? Claro, cateto opuesto entre hipotenusa, por eso OH. ¿Qué era C o qué es C? Vamos a tomar a C como el coseno. ¿Y qué era el coseno? Era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último tenemos T, que va a ser el papel de la tangente, así es. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ya está. Entonces tienes hasta ahorita dos formas, o aprendértela de la forma clásica, que es sabiendo las definiciones, o aprendiéndote esta memotecnia. ¿Okay? Si tú conoces otra más, genial, la puedes también la puedes traer a la clase. A ver chicos, seguimos. Ya conocemos las tres primeras, pero recuerden que son 6.
¿Cómo tenemos las tres que siguen? Bueno, esas razones trigonométricas van a tener también un nombre específico, una característica, que son razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son recíprocas? Bueno, sucede que cuando yo multiplico un valor por su inversa, esa multiplicación siempre me va a dar 1, la unidad. Un ejemplo, a un número 5. ¿Cuál es la inversa de 5? No es menos 5 es el opuesto. La inversa es invertir los números. Todos sabemos que un número entero está dividido entre la unidad. ¿Qué pasa si yo ese 1 que es denominador lo subo y el numerador que es 5 lo bajo? O sea, invierto los valores. Me va a quedar un quinto. A ver, multiplica en tu mente 5 por un quinto. ¿Cuánto te va a dar? Espero. Ajá, 1. Muy bien. Entonces, tú multiplicas cualquier valor por la unidad, por su inversa, perdón, te va a dar la unidad. Y lo mismo sucede con las razones trigonométricas. Acuérdate que el seno, por ejemplo, en este triángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, A entre C. Si yo multiplico eso por la inversa, que sería C entre A, ¿cuánto me va a dar? La unidad. Por eso aquí tenemos, en lugar de AC, podemos considerar CA. Ahorita vamos a ver de qué se trata CA o qué es CA. En lugar de BC, mira, que era coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, yo voy a intercambiar. Podemos considerar C entre B. Lo volteo. ¿Por qué estamos volteando? Ahorita te vas a enterar, no te preocupes. Y en lugar de AB, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, yo lo invierto y voy a tener B sobre A. ¿Estas son nuevas razones trigonométricas? Sí, son las tres que nos faltaba y vamos a ver las definiciones o los nombres enseguida. La cosecante. ¿Te acuerdas que el seno es opuesto entre hipotenusa? En este caso A entre C. ¿Y qué era C entre A? Cosecante. Es su hipotenusa entre el cateto opuesto. Es la inversa. ¿Te acuerdas que la secante, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa? Sí. Y si tú lo inviertes, ¿qué vas a obtener? Hipotenusa entre adyacente. ¿Cómo se llama eso? La secante. Muy bien. Y por último, ¿te acuerdas que la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente? Sí. ¿Y qué será cateto adyacente entre cateto opuesto? Pues la cotangente, que es su recíproca. Si yo multiplico esos pares de razones trigonométricas, siempre me va a dar la unidad. Y recuerda por favor que todos tienen o deben tener el mismo angulito para que ese producto o esa propiedad sea válida. ¿Ok? La otra clase seguimos con más propiedades y unos ejemplos extra. ¿Ok? Muchas gracias, espero que todos hayan entendido.